¿Alguna vez te han tirado como si fueras basura, solo para descubrir que tú mismo sostienes la llave que puede incendiarlos desde dentro? Yo, Daniel, fui despedido con una sonrisa falsa y una palabra elegante: reestructuración. Lo que ellos jamás imaginaron es que mi último mensaje, un simple correo de agradecimiento, iba a destapar un fraude millonario que los haría caer uno por uno. Si alguna vez has sentido la impotencia de ser tratado como un número, y saboreado aunque sea en tu imaginación la dulzura de la justicia, este video es para ti. Dale like ahora mismo, suscríbete al canal y acompáñame a revivir esta historia de venganza donde lo que parecía una derrota fue en realidad el disparo inicial de su ruina. Mi nombre es Daniel. Durante 5 largos años, mi vida profesional transcurrió entre las 4 paredes de una empresa mediana del sector financiero llamada Soluciones Globales. El nombre sonaba imponente, pero el trabajo no tenía nada de glamoroso. Éramos los engranajes invisibles de una maquinaria que manejaba números grandes, contratos corporativos millonarios y una montaña de documentación delicada que podía hacer o deshacer fortunas. Yo era analista de operaciones, un título que ocultaba mi verdadera función. Era el guardián de los detalles, el hombre que nunca, jamás, dejaba un cabo suelto. Mi escritorio era un santuario de orden en medio del caos controlado de la oficina. Cada informe llevaba mi sello de meticulosidad. Me enorgullecía de mi precisión, de ser esa persona a la que acudían cuando un balance no cuadraba por un céntimo o cuando un contrato presentaba una cláusula ambigua. Con el tiempo, llegué a conocer cada atajo del sistema, cada peculiaridad de nuestros clientes, y también cada una de las sombras que se proyectaban en los rincones de la empresa. Porque Soluciones Globales tenía su lado turbio, aunque nada que se pudiera probar de manera concluyente. Eran susurros en la cafetería, miradas cómplices en el ascensor, rumores de favoritismo descarado, como cuando el sobrino del director financiero, un joven sin experiencia alguna, fue nombrado gerente de proyectos. Comentarios sobre facturas que parecían infladas y bonos de rendimiento que se entregaban a ejecutivos cuyos departamentos estaban en números rojos. Esos comentarios flotaban en los pasillos como un gas invisible y tóxico. Pero yo, inmerso en mis hojas de cálculo y mis auditorías, jamás pensé que esa toxicidad pudiera salpicarme. Mi jefe directo era Marcelo, un hombre con un carisma prefabricado y una habilidad extraordinaria para apropiarse del trabajo ajeno. Recuerdo una vez, hace un par de años, cuando pasé 3 semanas sin dormir preparando un análisis de riesgo para un cliente importantísimo. El informe era una obra de arte de la estadística y la previsión. Marcelo me dio una palmada en la espalda y me dijo: «Buen trabajo, Dani, yo me encargo desde aquí». Al día siguiente, en la reunión con la junta directiva, presentó mi informe como si fuera una revelación divina que se le había ocurrido a él mientras meditaba en su lujosa oficina. Se llevó todos los aplausos y un bono sustancioso. Yo recibí un sigue así. Ese era Marcelo, un visionario que se lucía con mis reportes, un líder que siempre se presentaba como el arquitecto de los éxitos, mientras otros, como yo, poníamos los ladrillos en silencio. La mañana del despido fue un martes cualquiera, gris y húmedo. El aire en la oficina se sentía más pesado de lo normal. Me llamaron a la oficina de Ricardo, el director de recursos humanos. Su expresión era protocolaria, casi mecánica, como si estuviera leyendo un guión. Sobre su mesa había una carpeta con mi nombre. Me habló de reestructuración estratégica, optimización de recursos y un nuevo modelo operativo. La frase final fue la más insultante. No lo veas como que la empresa te pierde a ti, sino como que tú ganas la oportunidad de crecer en otro lugar. Palabras huecas, corporativas, diseñadas para deshumanizar el acto de arrancarle a alguien su sustento. Yo no escuchaba nada. Mi mente se había desconectado. Solo recuerdo la presión en mi pecho, los dedos de mi mano derecha apretando el respaldo de la silla de cuero para controlar el temblor que amenazaba con delatar mi humillación. Despedido. Así, sin previo aviso, sin una sola advertencia. Como si mis 5 años de dedicación, las noches en vela, los fines de semana sacrificados, valieran absolutamente cero. Cuando caminé de vuelta a mi escritorio para empacar mis cosas en una triste caja de cartón, sentí las miradas de mis compañeros como agujas en la piel. Algunos desviaban la vista, fingiendo una concentración repentina en sus pantallas. Otros ofrecían sonrisas nerviosas, incómodas,
como si mi desgracia fuera contagiosa. Pero lo que más me dolió, lo que se clavó en mi memoria, fue ver a Marcelo. Estaba de pie junto a mi puesto, supervisando que no me llevara nada indebido. Ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Simplemente señaló la caja y dijo: lo personal, nada más. Ese mismo Marcelo que me cargaba con tareas extra hasta la madrugada, que me llamaba a cualquier hora pidiendo datos para sus presentaciones. Él fue el primero en empujar mi silla hacia la salida, simbólicamente, con su indiferencia, y su gesto de alivio, casi imperceptible pero inconfundible, lo delató. Había algo más detrás de mi reestructuración. No era aleatorio, era personal. Esa noche, el silencio de mi apartamento era ensordecedor. La caja con mis pertenencias de la oficina yacía en un rincón, como un pequeño ataúd de mi vida profesional. Me serví un vaso de whisky, pero el alcohol no calmaba la mezcla de rabia, tristeza y humillación que me consumía. Abrí mi laptop personal. Mi primer impulso fue escribir el típico correo de despedida, ese que todos repiten como un mantra. Gracias por la oportunidad. Aprendí mucho. Les deseo lo mejor. Frases vacías para mantener las apariencias, para no quemar puentes. Pero mi mente no me dejaba en paz. No podía sacudirme la imagen del alivio en el rostro de Marcelo. ¿Por qué él? ¿Por qué despedirme a mí, el tipo que conocía el sistema mejor que nadie? Repasé mentalmente las últimas semanas. Recordé los mensajes urgentes que Marcelo y el director financiero, un hombre llamado Armando, me habían enviado. Me pedían informes específicos, análisis de cuentas de ciertos proveedores con los que casi nunca trabajábamos. Había algo extraño en los números. Pequeñas discrepancias que yo había detectado en su momento. Inconsistencias en las fechas de facturación y en los montos transferidos. Cuando se lo señalé a Marcelo, su respuesta fue tajante. No te preocupes por eso, Daniel. Son ajustes internos. Archívalos sin más. Me ordenó que ignorara mi propio instinto, mi propia metodología de trabajo. Mi instinto, ese que había afilado durante años de revisar cifras, me gritaba que ahí había un hilo suelto. Un hilo que ellos querían que yo no tirara. Motivado por una furia fría y calculadora, decidí que no iba a irme en silencio. Trabajé durante horas, sumergiéndome en mis copias de seguridad personales, esos archivos que, por pura manía profesional, siempre guardaba en un disco duro externo. Revisé mis copias de reportes, analicé correos antiguos, crucé datos de transferencias con calendarios de proyectos. Y entonces, a las 3 de la madrugada, lo vi. No era un hilo suelto, era una telaraña. Una red sofisticada de facturación falsa a través de empresas fantasma, diseñadas para desviar fondos. Las transferencias se enmascaraban como gastos operativos o servicios de consultoría externa. El monto total, hasta donde pude rastrear, ascendía a $2.3 millones en los últimos 18 meses. Eran demasiado descarados, demasiado arrogantes, y habían cometido un error fatal. Habían usado mi meticulosidad en su contra, pidiéndome que procesara y archivara parte de esa documentación fraudulenta. Yo tenía en mi poder los documentos clave, respaldados con mi firma digital y la fecha de revisión. Esos documentos, que ellos creían enterrados en el sistema, eran ahora mi prueba irrefutable. Mi despido no había sido una reestructuración, había sido una limpieza de testigos. Querían eliminar al único analista que, tarde o temprano, descubriría el pastel. Decidí entonces enviar mi correo de agradecimiento. Pero no sería el convencional. Lo redacté con una precisión quirúrgica, con un tacto venenoso. Cada palabra estaba calculada. Agradecí mis 5 años en la empresa, destacando los valiosos aprendizajes que me habían inculcado. Hice especial hincapié en los rigurosos procesos de auditoría interna y el compromiso con la transparencia que siempre me inculcaron para reportar cada cifra conforme a la ley. Y entonces, el golpe de gracia. Adjunté un archivo zip protegido con contraseña. El nombre del archivo era portafolio-ejemplos-informes-ddl-zip. En el cuerpo del correo, escribí: como muestra de mi gratitud, les dejo un pequeño portafolio con ejemplos de los informes más complejos que tuve el placer de elaborar. La contraseña es, gracias por todo 2025. Dentro del zip no solo estaban los informes que incluían los indicios claros del fraude,
sino también un pequeño archivo de texto oculto con un resumen de mis hallazgos. Ese mail, al que agregué en copia a todos los que importaban, el CEO, la junta directiva al completo, los auditores externos e incluso un par de gerentes de clientes estratégicos con los que tenía buena relación, era como encender una bengala en un polvorín. Presioné enviar. El clic del ratón resonó en el silencio. Respiré hondo, y por primera vez en 24 horas, una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. La partida de ajedrez acababa de comenzar. Las siguientes 48 horas fueron un tornado de caos corporativo digital, y yo tenía un asiento en primera fila. Como mi cuenta de correo externa estaba en copia, mi bandeja de entrada se convirtió en un observatorio de la implosión. La primera respuesta llegó a los 15 minutos. Era del CEO, Alberto Rivas, un hombre que rara vez se involucraba en el día a día. Su mensaje, enviado a toda la cadena, era corto y helado. Marcelo, Armando, a mi oficina. Ahora, explíquenme qué significa este portafolio. A partir de ahí, la avalancha. Llamadas frenéticas entre directivos, reuniones de emergencia que aparecían y se cancelaban en los calendarios compartidos, a los que yo, irónicamente, aún tenía acceso de solo lectura. Marcelo dejó de aparecer en línea. El icono verde junto a su nombre en el chat corporativo se volvió gris permanentemente. El director financiero, Armando, desapareció de todas las cadenas de correo. Yo, desde la comodidad de mi sofá, observaba cómo mi bandeja de entrada se llenaba de mensajes desesperados. Algunos, los leales a Marcelo, intentaban desacreditarme con respuestas torpes. Daniel quizá malinterpretó los datos, su puesto no le daba la visión global, o es el rencor de un empleado despedido. Pero mis pruebas hablaban solas. Eran irrefutables, capturas de pantalla, números de transacción, fechas, gráficos de flujo de dinero que conectaban las cuentas de la empresa con las de las sociedades fantasma. La contraseña, gracias por todo 2025, era la burla final que aseguraba que todos leyeran el mensaje. A los 3 días, cuando el tsunami inicial parecía calmarse, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer con una voz serena y autoritaria. Se presentó como Sofía Torres, miembro independiente de la junta directiva. Me agradeció personalmente, con una sinceridad que me desarmó. Me explicó, con una cautela extrema, que lo que yo había enviado no solo había desatado un proceso de auditoría interna de emergencia, sino que también los obligaba, por ley, a notificar a los organismos reguladores del mercado. Lo que yo había destapado no era un simple error contable o una mala praxis. Era un fraude corporativo a gran escala. Colgué el teléfono y una sensación extraña me recorrió. La sed de venganza se estaba transformando en algo más grande. El peso de mi frustración se convertía en una fuerza de justicia. Era como si cada desvelo frente a una hoja de cálculo, cada detalle insignificante que había memorizado, ahora tuviera un propósito trascendental. Las semanas siguientes fueron un espectáculo digno de una película de suspenso, narrado a través de titulares de prensa económica y filtraciones internas que me llegaban a través de antiguos compañeros que ahora me veían como una especie de héroe anónimo. Marcelo, el jefe condescendiente y ladrón de méritos, fue suspendido inmediatamente. Intentó negociar una salida silenciosa, usó excusas, culpó a subalternos, pero la evidencia digital que yo había proporcionado lo señalaba como la pieza operativa fundamental de la red de facturas inventadas. Fue despedido de forma fulminante y la empresa anunció acciones legales en su contra. El director financiero, Armando, corrió una suerte aún peor. Una mañana, mientras desayunaba, vi su rostro en las noticias. Lo escoltaban 2 agentes federales fuera de su lujosa mansión. Esa expresión de arrogancia que siempre llevaba se había roto en 1000 pedazos, reemplazada por una máscara de pánico y derrota. Fue arrestado por fraude, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. La empresa entera se tambaleó. Clientes clave, cuyos nombres había incluido estratégicamente en mi correo, retiraron sus contratos de inmediato, citando una pérdida total de confianza. El CEO, Alberto Rivas, en un intento desesperado por salvar la imagen de la compañía, despidió a medio directorio ejecutivo implicado en el encubrimiento. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando los periódicos publicaron que se investigaba un fraude de más de $2 millones en soluciones globales,
La reputación de la compañía murió. Sus acciones se desplomaron hasta no valer casi nada. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con mi correo. Con ese supuesto gesto humilde de agradecimiento de un empleado resentido. Mientras el imperio de soluciones globales se desmoronaba, mi vida comenzaba a reconstruirse. Por primera vez en años, dormí sin ese nudo de ansiedad en el estómago. Fui contactado por varias empresas del sector, incluyendo a la principal competidora de soluciones globales. Me ofrecieron un puesto de director de análisis de riesgos. Mi rol en destapar semejante caso se había convertido en mi mejor carta de presentación. Mi sueldo mejoró sustancialmente, pero más que el dinero, gané respeto. Me rodeé de gente que entendió que la meticulosidad no era un rasgo de un empleado reemplazable, sino la cualidad de alguien indispensable. Lo más dulce, sin embargo, era la justicia poética. Imaginar la cara de Marcelo y Armando cuando sus abogados les explicaron que la persona que habían despedido por considerarla una pieza insignificante y fácilmente reemplazable fue la misma que había hundido sus carreras para siempre. Pero la historia no termina aquí. Aquí es donde llega el giro que nadie, ni siquiera la junta directiva, vio venir. Unos 6 meses después de mi partida, recibí un último correo de Sofía Torres, la miembro de la junta. Quería reunirse conmigo para un café, para cerrar el círculo. Nos vimos en una pequeña cafetería lejos del distrito financiero. Después de los agradecimientos de rigor, me miró fijamente y dijo: Daniel, hay algo que nunca tuvo sentido. El fraude era demasiado obvio para gente tan inteligente como Armando y Marcelo. Y Rivas, el CEO, los entregó demasiado rápido. Siempre sentí que nos faltaba una pieza del rompecabezas. Fue entonces cuando decidí contarle la verdad completa. La verdadera venganza no estaba en el primer correo. Esa fue solo la primera jugada. Mi sospecha nunca fue solo sobre Marcelo y Armando. Siempre fue sobre el CEO, Alberto Rivas. Durante años, observé cómo Rivas manejaba la empresa con una fachada de integridad, pero sus números personales no cuadraban. Llevaba un estilo de vida que el sueldo de un CEO de una empresa mediana no podía justificar. Marcelo y Armando eran torpes, codiciosos, pero no eran los arquitectos de algo tan grande. Eran simplemente los peones más visibles. Mi despido, en realidad, fue orquestado por Rivas. Él sabía que yo me estaba acercando demasiado a la verdad, no solo al fraude de 2.3 millones, sino a su propia red de evasión fiscal y desvío de fondos a paraísos fiscales, una operación mucho más grande y sofisticada. Me despidió usando a Marcelo como excusa, pensando que un analista descontento no tendría poder alguno. Pero él subestimó mi obsesión por los detalles. El archivo zip que envié en mi correo de despedida tenía un segundo propósito. Incrustado en los metadatos de uno de los archivos PDF había un troyano latente, un pequeño programa espía que yo mismo había diseñado. Era mi plan B, mi verdadera arma. Cuando el CEO, en su arrogancia, abrió el archivo para ver qué habían hecho sus subordinados, activó mi programa. Durante meses, ese troyano me dio una puerta trasera a la red personal de Rivas. Pude ver sus correos encriptados, sus transferencias a cuentas en las Islas Caimán, sus comunicaciones con abogados especializados en estructuras offshore. El fraude de Marcelo y Armando era solo la punta del iceberg. Era el dinero de bolsillo que Rivas les dejaba robar para mantenerlos contentos y ocupados, mientras él desviaba decenas de millones. Mi correo de agradecimiento no fue un acto de venganza impulsivo. Fue un cebo. Sacrifiqué a los peones, Marcelo y Armando, para que el rey, Rivas, se sintiera seguro, para que creyera que la crisis había pasado. Él mismo se ofreció como el salvador de la empresa, el que limpió la corrupción, cuando en realidad solo estaba eliminando a los únicos testigos que podían implicarlo. Saqué mi teléfono y le mostré a Sofía una carpeta protegida. Contenía todo: números de cuenta, fechas, nombres de testaferros, registros de sociedades fantasma. Pruebas irrefutables que conectaban directamente al CEO con un fraude 10 veces mayor al que yo había descubierto inicialmente. La expresión de Sofía pasó de la curiosidad al shock absoluto. Se dio cuenta de que el hombre que ahora lideraba la nueva y transparente Soluciones Globales era el verdadero maestro titiritero. Mi verdadera venganza no fue exponer a 2 ladrones. Fue dejar que el cerebro de la operación se coronara rey de un castillo en ruinas,
solo para derribarlo desde su propio trono cuando se creía invencible. La justicia para Marcelo y Armando fue un aperitivo. El plato principal estaba a punto de servirse. La lección que me deja todo esto es compleja. A veces, la justicia no es un solo acto, sino una estrategia. Nunca subestimes a quien hace el trabajo invisible, porque mientras tú ves los números en una pantalla, ellos ven el patrón completo. La verdadera justicia no siempre es inmediata, pero cuando es paciente, meticulosa y se planea en las sombras, es devastadora. Quienes juegan sucio, especialmente los que se creen intocables, terminan pagando el precio más alto. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es la venganza más satisfactoria que has presenciado, ya sea en tu vida o en historias como esta? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si disfrutaste ver cómo se quiebra la arrogancia. Y no olvides suscribirte para más relatos donde la justicia encuentra su camino. Porque, aquí, contamos las historias que nadie se atreve a silenciar.